Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en un nuevo programa aquí en Soy lo que como, donde vamos a conversar acerca de un tema que todo el mundo conoce, pero vamos a entregar más información acá sobre el colesterol y cómo afecta a la salud. El colesterol, el riesgo cardiovascular, por ejemplo, cómo podemos disminuirlo. Todo eso nos trae en el programa del día de hoy nuestra querida nutricionista y docente de la carrera de Nutrición y Dietética, Luz Ortiz. ¿Cómo estás, Luz? Hola, bien, gracias por la invitación nuevamente. Siempre es muy entretenido venir acá y hablar de estos temas que para nosotros son obviamente muy comunes. Mucha gente pregunta lo mismo, pero falta siempre la información del profesional para guiar un poco ahí el qué hacer y todo. De hecho, nosotros quisimos traerle este tema porque a Luz, todos sus pacientes siempre le preguntan, y nosotros lo comentamos, ¿cierto? Sí. Siempre le preguntan, le muestran los exámenes, mira, me salió el colesterol alto, mira, tengo, no sé, dislipidemia, tengo los triglicéridos elevados. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Hay que educar acerca de esto, porque pueden haber muchos mitos, las personas consumen fármacos, ¿cierto? O medicamentos para esto, pero nosotras las nutricionistas podemos disminuir antes de llegar al fármaco. Claro, es una gran pregunta. Uh-huh. Y, bueno, primero, ¿qué es el colesterol? ¿Cierto? Empecemos primero por qué es el todos colesterol. Hablamos del colesterol, pero ¿qué es el colesterol? Es un tipo de grasa que tenemos en nuestro organismo. Nuestro principal órgano que genera esta grasa es el colesterol. Uh-huh. Entonces ahí también... No, es el hígado. O sea, el hígado, perdón. Es el hígado. Y ahí también está de la mano estos nuevos diagnósticos o grandes porcentajes de personas con problemas hepáticos. Uh-huh. Y tiene mucha relación con el colesterol. Entonces es una grasa, ¿cierto?, de nuestro organismo, la cual se clasifica en diferentes tipos. Está el colesterol bueno, algunas veces han escuchado hablar del colesterol malo, uh-huh. Están los triglicéridos. Y ahí es una tremenda gama, ¿cierto?, de este colesterol grande, por decirlo, del papá colesterol. Claro, el colesterol total. El colesterol total, que se divide en todos estos otros tipos de diferentes grasas, lípidos y colesterol. Sí, y ahí la pregunta que, como decía Carola, y los pacientes siempre me preguntan, es, ¿qué hago? Porque llegan con los exámenes, uh-huh. Y muchas veces van... y eso es otra cosa que quiero mencionar, que ahora mucha gente está llegando antes de ir al médico porque quieren obviamente ver, ojalá manejarlo con la alimentación y no con medicamentos. Uh-huh. Entonces es una responsabilidad súper grande la que tenemos nosotros como nutricionistas. Uh-huh. Llegan con los exámenes y te preguntan, ¿hay alguna forma de poder bajar estos niveles con la alimentación? Uh-huh. Y ahí nuestro cerebro empieza a recordar todo lo que nos enseñaron. Y claro, hay casos que nosotros podemos manejarlo muy responsablemente, obviamente, con la alimentación y con suplementos. Exactamente. Naturales. Uh-huh. Los más conocidos, me imagino que... ¿Cuáles? Sí, no sé si has escuchado los suplementos que se usan mucho para el tema del colesterol. ¿Cuáles son? El omega 3. Uh-huh. Los fitoesteroles, uh-huh. ¿Cierto? Se escucha mucho también el uso de fitoesteroles. De hecho, por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo principal que se recomienda? Es que cuando las personas, ¿cierto?, van al médico y el médico idealmente, antes de llegar a el uso de fármacos, que ahí está, por ejemplo, la atorvastatina, generalmente se consume. Es una de las tantas estatinas que existen. Exactamente. Sí. Entonces, la idea, antes de que la persona empiece a consumir eso, que haya un cambio de hábitos. Y ese cambio de hábitos, ¿cierto? Y esto de controlar o disminuir estos tipos de colesterol se puede hacer a través de la alimentación. Y claro. Con esto que tú acabas de comenzar, que es, por ejemplo, estos nutrientes, como el omega 3, por ejemplo. El omega 3, claro, es un inmunonutriente. El omega 3 es súper importante que la población chilena, en realidad, es difícil que alcancemos a consumirlo en el día con la alimentación oral. Tendría que comer mucho pescado. Entonces, claro, si no tengo el colesterol alto, no es necesario suplementarme porque lo cumplo con una alimentación estándar. Pero si tengo el colesterol alto, ahí hay que hacer algo. Y ahí se recomienda el omega 3 uh-huh. y los fitoesteroles.
Exactamente. Que el omega 3 ayuda también a disminuir los triglicéridos, que es otro tipo de colesterol que nosotros tenemos. Y Luz, este pero colesterol... antes de pasar a los triglicéridos, dentro del colesterol, porque el omega 3 igual es un tipo de grasa. Claro, pero es una grasa buena, como se conoce. Exactamente, entonces esa es la principal función del omega 3, es que lo que hace es contrarrestar el colesterol LDL o el colesterol malo. Y aumentando el HDL, que es el colesterol bueno, ¿cierto? Y que lo que hace es captar este colesterol malo y eliminarlo. Claro, esa es la función del omega 3. ¿Y cuál es la función, por ejemplo, de los fitosteroles? ¿Por qué los fitosteroles? ¿Qué son? Sí, mira, los fitosteroles, yo en realidad llevo ya 10 años trabajando como nutricionista y hace, no sé, 7 años no se hablaba tanto de los fitosteroles. No era tan común o tan conocido su uso. Y resulta que salieron varias investigaciones y documentos científicos que avalan el uso de fitosteroles que son de origen natural. Son unas biomoléculas de origen natural, de origen vegetal, de hecho. O sea, obviamente son naturales, pero son de origen vegetal. Y estos compuestos orgánicos vegetales también tienen un efecto sobre los niveles de colesterol. Pero tienen un consumo mínimo. Tienen que ser 2 gramos de fitosteroles al día para que pueda generar efecto. De hecho, no solo se usa en los pacientes con colesterol alto, pacientes postinfartados, cuando se van de alta, les indican fitosteroles como mecanismo protector. Además que los fitoesteroles, estos que son de origen vegetal, su molécula se parece mucho a la del colesterol animal. Este colesterol malo se parece mucho, entonces nuestro cuerpo cree, como que nosotros engañamos a nuestro cuerpo, porque el cuerpo cree que el fitoesterol, que es bueno, es saludable, es este otro colesterol malo. Entonces el cuerpo lo capta y genera que no se absorba y que el otro colesterol malo circulante disminuya y se elimine. Entonces, por eso se recomienda tanto. ¿Y dónde encontramos los fitoesteroles? Bueno, los fitoesteroles, como son de origen vegetal, obviamente podemos encontrarlo en verduras de hoja verde, pero la concentración en realidad, Caroline, no es tan alta de fitoesteroles. Pero sí están en las verduras, algunas legumbres también. Todo lo que es vegetal está relacionado con aporte de fitoesteroles, pero en cantidades bajas quizás. Entonces ahí lo que generalmente se realiza, por ejemplo, es que las personas que no tienen problema de colesterol, no es necesario que consuman extra. No, claro, que consuman la alimentación estándar, que son... yo recomiendo siempre, ojalá, 3 tazas de verdura al día, 3 porciones de legumbre, 3 veces legumbres a la semana. Entonces ahí nosotros vamos quizás cumpliendo con el estándar, que es lo normal, y alguien que no tiene problemas de colesterol, en realidad que no se preocupe, que siga igual, que siga alimentándose bien, porque no es necesario suplementarse en ese caso. Exacto. Pero si ya tengo el colesterol alto, hay que hacer algo. Y ahí es donde viene el tema del omega 3 y los fitoesteroles. Ahora igual, el tema del colesterol, hay algunos casos que se salen de nuestro manejo. ¿Cómo qué casos? Porque, por ejemplo, yo he tenido pacientes que he suplementado con omega 3, con fitoesteroles, modificación de la alimentación, pero resulta que han continuado con los valores altos y han ido aumentando. Y cuando eso pasa, nosotros ya... significa que no es de origen alimentario. Entonces ahí también prestar atención como nutricionistas, que eso ya no es, nosotros ya no podemos manejar eso. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ser muy responsables y derivar a médico, endocrinólogo, dependiendo obviamente ahí de lo que uno pueda hacer.
Porque hay algún tipo de hipercolesterolemia que no es alimentaria y que es endógena, y eso ya es otra, podríamos hablar en otro programa de eso, pero eso no tiene relación con la alimentación. Entonces esos parámetros, lo más seguro es que no bajen con omega 3, no bajen con fitoesteroles. Exactamente. Sí. Entonces el colesterol ya están informadísimos de que si yo tengo alguno de estos tipos de colesterol elevado, lo primero es modificación de cambios de hábitos, ¿cierto? Y además poder consumir omega 3 y los fitoesteroles, que es lo que me va a ayudar a disminuir eso. Claro, para evitar llegar al medicamento. Claro. Que es lo que todos esperamos, ¿cierto? Y si yo tengo, por ejemplo, el colesterol elevado y no hago nada, por ejemplo, que nos pasa, que algunas personas, quizás algunos que nos estén escuchando, dicen como, sí, yo lo tengo elevado, pero no es tanto. ¿Qué puede pasar a una persona si no se controla o si no hace nada con ese colesterol alto que tiene y que es de origen alimentario? Claro, ahí el tema es que si yo espero mucho tiempo con un colesterol alto y observando en realidad que sigue ahí y no hago nada, puede generar placas de ateroma, porque son estas placas de esta grasa que se forman en nuestras arterias, las tapan, y ese taponamiento genera infartos, accidentes cerebrovasculares, trombos en las piernas, en los brazos, en cualquier parte. En cualquier parte. Entonces, mejor no esperar, mejor tomar obviamente medidas al tiro. Ser responsables con el tema del colesterol, porque es un tema súper importante. Así que ya saben, tienen que controlar. Hay personas que dicen, tengo 210 y el límite son 200. Ya, pero esos 10 quizás con omega 3 lo bajas. Pues entonces, ¿para qué esperar? ¿Para qué esperar que suba a 240? Claro, sí. Y que además sabemos que está directamente relacionado con las enfermedades cardiovasculares. Entonces, claro. Y que además nuestro país... la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, así que hay que hacer algo y son específicamente por estos tipos de colesterol y es necesario, por ejemplo, si yo sé que no estoy teniendo una buena alimentación, bueno, realizar exámenes, ¿cierto? Y empezar a realizar estos pequeños cambios. Sí, y la actividad física que obviamente va de la mano con todo esto que hablamos recién con Caroline. Así es. Oye, Luz, ahora ya que hablamos del colesterol, ¿qué ocurre con los triglicéridos? ¿Ya? ¿Qué pasa con los triglicéridos? Si yo tengo los triglicéridos aumentados, ¿es lo mismo los triglicéridos aumentados que el colesterol aumentado? O sea, no va de la mano. Yo puedo tener el colesterol alto y los triglicéridos súper normales. Y ahí viene otro tema, que los triglicéridos, Caroline, no aumentan con las grasas. Los triglicéridos aumentan con el consumo de mucho dulce, mucha harina blanca, mucho pastel, mucho picado. Los hidratos de carbono, obviamente los simples, son los que generan aumento de los triglicéridos. De hecho, un exceso de consumo de alguien que coma muchos pasteles, mucho queque, eso te puede llevar a un aumento de triglicéridos. Exactamente. Sí. Entonces ahí el manejo es distinto, porque cuando yo tengo un paciente que tiene el colesterol bueno, los triglicéridos altos, ahí mi restricción va por otro lado. No son las carnes y las grasas. No, raramente no. O sea, una persona con los triglicéridos altos no le restrinjo el costillar. Claro. No, mentira. Pero sí, es distinta ahí la vía de aumento, que eso es otra cosa que podríamos hablar. Entonces, por ejemplo, si una persona ya tiene su colesterol bueno, colesterol LDL, HDL, colesterol total bueno, pero los triglicéridos los tiene aumentados. ¿Ya? ¿Qué ocurre con esa persona? ¿Cuáles serían los riesgos, por ejemplo, que podría tener esta persona? O sea, los riesgos, por ejemplo, ahí los triglicéridos pueden generar hasta problemas a nivel pancreáticos. Sí. Entonces ahí nos vamos a otro órgano súper importante, la famosa pancreatitis. No sé si han escuchado hablar de la pancreatitis. Un rango normal de triglicéridos 140, 150 según las nuevas guías. Y hay pacientes que llegan con triglicéridos de 1200. Ese paciente está cursando con una pancreatitis, que es una situación clínica un poquito más grave,
Y eso ya es otro contexto, pero ahí va el riesgo. O sea, triglicéridos elevados, sí podemos generar una sobrecarga en nuestro páncreas y cursar con pancreatitis, que el manejo puede ser muy agudo a algo muy grave. Exacto. O sea, hay que prevenir, por favor. Y en esta prevención, entonces, a las personas que presentan los triglicéridos elevados, ¿qué tipo de alimentación, por ejemplo, habría que dar? ¿O cuáles son? Ya hablaste sobre los azúcares y todo, pero ¿cuál sería la modificación? Si yo saco los azúcares, porque sé que los triglicéridos es por eso, por las masas, ¿cierto? Por los productos de bollería, por las cositas dulces, galletas y todo eso, las bebidas. Las galletitas Tritón, que siempre están en oferta en el supermercado. Claro. No podemos decir... Ay, perdón, no dije nombre. Es que me llama la atención que siempre esas que son muy calóricas están siempre en oferta. Sí, siempre en oferta. Y son las más consumidas, entonces. En mi supermercado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen estas personas que nos están escuchando y que presentan los triglicéridos elevados? Sí, mira, ahí el manejo de los triglicéridos, lo que se recomienda es jamás decirle al paciente no consuma más pan, porque eso no va a pasar. O sea, yo no lo haría. Pero sí, cambiar a harinas integrales ayuda bastante. Ayuda bastante, por ejemplo, consumir un pan integral en vez de comer papa, porque yo sé que acá en el sur nosotros somos muy buenos para el consumo de papas. Disminuir, quizás cambiar la papa por fideos integrales, quinoa, burgol, que son alimentos que a lo mejor no usamos mucho y son de fácil preparación. Entonces, más que eso, es como cambiar el tipo de hidrato de carbono, cambiar el tipo de harina, no satanizar el consumo de harinas, como que nunca más puede comer hidratos de carbono, no, pero generar un cambio del tipo de harina. Y quizás las papas no consumirlas todos los días, sino que en momentos específicos. Los fines de semana, el sábado, dejar de decir, ya, me gusta mucho la papa, bueno, consumir el sábado, pero en la semana comer otras cosas. Exacto. Y priorizar ahí lo integral, más verdura, más fruta. Y también es importante en cuanto a los triglicéridos, ¿cierto? El tema de, aquí sí que es súper necesario, bueno, siempre, pero acá sobre todo, el ejercicio físico. Ah, sí. Totalmente. Aquí sí que sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos los triglicéridos elevados, ¿cierto? También se relaciona con este aumento de la masa abdominal. De la grasa visceral. De la grasa visceral. Sí, y la grasa visceral, yo me he dado cuenta dentro de, por ejemplo, ya el año pasado de las atenciones nutricionales, muchos pacientes con mucha grasa visceral. De hecho, generalmente el parámetro es sobre 10. O sea, 20 indicador de grasa visceral, siendo que uno espera en una persona adulta máximo 10. Y me encuentro con 20, con 25 de grasa visceral. Entonces es preocupante ese tema. Exactamente. Y además que es preocupante porque esta grasa abdominal o visceral, ¿cierto? Que está alrededor de la cintura, se relaciona también con la resistencia a la insulina. O sea, está directamente relacionado. Si yo tengo, como es esta guatita, y que yo siento que me ha aumentado, que me queda más apretado, por ejemplo, el pantalón, etcétera, y que puede ser que mi estado nutricional esté normal. O sea, yo puedo ser una persona normal, pero si estoy aumentando, significa de que puedo tener una resistencia a la insulina, que eso me va a llevar a una posible diabetes si no lo controlo. Entonces aquí es importante, si yo tengo triglicéridos elevados, más la grasa abdominal, ¿cierto? Alrededor de la cintura, para que las personas nos entiendan, me tengo que realizar cambios considerablemente. Entonces ahí es importante disminuir las bebidas. Nosotros tenemos un alto consumo de bebidas, así que la idea es ir modificando este consumo de bebidas azucaradas por aguas
aguas, por ejemplo, y cambiar por aguas saborizadas y luego ir en esta transición hacia solamente el consumo de agua sin sabor. Sí, el alcohol igual, Caroline, aumenta mucho los triglicéridos. Y bueno, el alcohol, hay muchos tipos de alcohol. No sé si puedo nombrar uno. ¿Puedo decir un alcohol? La cerveza es el peor enemigo de los triglicéridos porque la cantidad de cebada que tiene impacta directamente al aumento de los triglicéridos. Entonces ahí quizás tampoco les voy a decir nunca más consuman alcohol porque obviamente es más, no sé. Pero quizás cambiar el tipo de alcohol, o sea, es verdad que una copa de vino es mucho menos dañina que 200, una lata o una botella de cerveza. Exacto. Los tragos más calóricos, destilados. Además que nosotros en nuestro país, además de todo, tenemos un alto consumo de alcohol. O sea, por ejemplo, nosotros vemos y generalmente los adultos jóvenes, que son la mayoría de los que nos están escuchando, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nos juntamos con amigos y cuando nos juntamos con amigos es ir vamos a tomar. A trotar. Claro. Ojalá vamos a trotar, vamos a hacer un trek, no sé. Pero no, lo que hacemos es juntémonos en tal local o vengan a mi casa, hagamos un asado. Y eso va relacionado con el alcohol también. Sí. Entonces ahí tenemos alcohol, que son para los triglicéridos, y tenemos la carne, que es para el colesterol. Entonces, y el picoteo entre medio que va para los dos. Claro, y el picoteo entre medio más encima. Así que lo que uno tiene que pensar ahí es que, o cómo ir modificando, porque generalmente las personas jóvenes, por ejemplo, de 40 años, 45 años, empiezan a tener este aumento de los niveles lipídicos, ¿cierto? Del perfil lipídico aumentado, que son estos colesterol de los que venimos hablando. Entonces ahí es importante que nuestras salidas sean un poco más controladas y para eso es súper importante ir donde un profesional nutricionista para llegar a acuerdos, porque jamás hay que decir, como tú bien lo mencionaste, Luz, nosotras no podemos decir nunca más algo. No, eso ya no se usa. Eso no se usa, exactamente. Pero sí hay que llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque hay que mejorar la salud. Ya hablamos, por ejemplo, de que estos niveles elevados de cualquier tipo de colesterol me van a generar o me pueden generar riesgo cardiovascular. Entonces, y que además estamos viendo que cada vez personas más jóvenes, por ejemplo, de 40 años, están teniendo infartos, están teniendo accidentes cerebrovasculares. Entonces, con mayor razón, hay que colocar especial atención en la alimentación y en cómo yo voy cambiando mis hábitos alimentarios. Sí, es verdad. Y bueno, y todo esto aumenta mucho más el riesgo cuando hay obesidad. Exacto. ¿Cierto? Y ahí podemos decir que para otro programa vamos a hablar de los nuevos diagnósticos de obesidad que salieron hace muy poco, o yo por lo menos lo vi hace muy poco, de la guía de endocrinología, Caroline, ¿cierto? Sí, Lancet Endocrinología. Y ahí vienen cambios súper importantes que nosotros igual vamos a tener que aplicar en nuestra consulta diariamente. Aunque hay muchas cosas de las que dicen ahí, que de esto con Caroline hablamos de repente, yo le comento mucho cuando veo cosas en la consulta y todo, cosas que uno ya como que aplicaba, como el famoso índice de masa corporal, ¿cierto? Que no es lo más importante, y eso ya hace rato que nosotros, yo creo que muchos nutricionistas nos habíamos dado cuenta que no es el marcador ideal. Y por ahí viene el cambio de esta nueva guía, que es súper importante, súper interesante. Es súper interesante porque muchas personas, por ejemplo, a través, como le comentábamos, a través del IMC, están normal o sobrepeso, que no es tan grave, pero su composición corporal tienen alto nivel de grasa. Claro. Y eso es, o sea, claro, tú puedes tener, visualmente te puedes ver bien como normal, con un estado nutricional normal, pero no tiene nada que ver porque por dentro, metabólicamente, claro, la composición es distinta. La composición puede mencionar de que tienes un alto porcentaje de grasa y eso cambia completamente el diagnóstico. Sí, entonces ahí, bueno, se incorporaron estas dos nuevas clasificaciones, que es la obesidad preclínica y la obesidad clínica. Exacto. Y ahí la relación tiene que ver con el porcentaje de músculo y grasa.
Es muy interesante. De esto yo no la he leído completa, así que no puedo hablar más. No puedo hablar más del tema. Pero es muy interesante lo que habla. Pero sí, y eso salió hace muy poquito, Luz. Sí. Creo que la semana pasada fue este boom de los nuevos criterios de obesidad. Entonces, aquí es importante nuevamente, yo creo que, y para finalizar, esto de cómo estamos metabólicamente es lo primordial. O sea, y por eso es tan importante cuando nosotros mencionamos no se habla del cuerpo de otros, porque realmente es así, porque una persona que nosotros visualmente la vemos flaca o visualmente vemos que no está como... Que tiene una contextura más grande, claro, más ancha. que tiene otro tipo de contextura. Ambas, por ejemplo, la que se ve muy, muy delgada puede estar metabólicamente mal. Y la otra persona que tiene otro tipo de contextura está súper bien, con una salud muy buena. Sí, porque a lo mejor esa persona que se ve un poco más grande, no sé si anta es la palabra, sí, pero es con cariño, tiene más músculo. Y por ahí vienen las nuevas clasificaciones de obesidad. Está muy relacionado con el tema muscular. Así es. Sí. Oye, así Luz. Que se viene eso. Voy a estudiarlo para el próximo programa. Sí. Te vamos a volver a invitar. Sí, me invito sola. Ya me autoinvité. Muy bien. Bueno, se nos acaba el programa. Muchas gracias por estar acá, porque cada vez que vienes, bueno, como todos nuestros invitados, nos traen temas súper interesantes que es necesario hablarlos y abordarlos. Sí, es muy entretenido siempre venir, estas conversaciones que se van dando de manera como súper innatas. Muy entretenido. Así que gracias por la invitación, Carola. Me encanta tu programa y ojalá vengan muchos más porque hay tanto que hablar. Tanto que hablar, sí. Cada vez salen más cosas. Y a nosotras nos encanta hablar. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes acá por Patagonia Radio en el programa que los educa Soy lo que como. Nos vemos. Chao, chao.